que si llueve o no llueve, igual nos quejamos, que por qué tanto calor o por qué los incendios forestales, ¿acaso estos son provocados o responden a un conflicto político? ¿Estamos viviendo el apocalipsis? Son tantas y tantas dudas que surgen de esta incertidumbre en el comportamiento del clima y de la humanidad como tal. Si bien la dinámica social y política de nuestra ciudad nos alerta en función de la información que nos dan las autoridades locales y nacionales o los medios de comunicación, en realidad las causas y amenazas climáticas que vivimos responden a otro proceso natural que cada vez es más evidente, el cambio climático. Los incendios forestales y el cambio climático constituyen un círculo vicioso. A medida que aumenta el número de incendios, también lo hacen las emisiones de gases de efecto invernadero y se incrementa la temperatura general del planeta y la sucesión de eventos climáticos extremos. Según la FAO de Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es impactada por los incendios forestales con un promedio de 33 millones de hectáreas de tierra que se estima han sido afectadas cada año durante el periodo comprendido entre el 2009 y el 2019. Este mismo fenómeno afecta a las ciudades en cuanto a la dotación de energía eléctrica, pues los recursos naturales no son infinitos y por ello la necesidad de gestionarlos de forma sostenible. Bienvenidos divulgacientíficos y científicas a un nuevo episodio de la quinta temporada de la estación Divulgaciencia, el espacio donde la ciencia se encuentra con la curiosidad, transmitido desde la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Esta temporada podrán vernos los sábados a las 18 horas en nuestras plataformas digitales y las de nuestros aliados OEI Ecuador y CUNE Ecuador. Y además, este programa se retransmite por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 10 de la mañana. Hoy aprenderemos juntos y juntas sobre las causas y amenazas directas del cambio climático al ambiente. Además, explicaremos cómo afecta este fenómeno a todas las acciones que desarrollamos en el día a día, como por ejemplo los apagones y los incendios, así como analizaremos sus alternativas. Soy Paola Guijarro, comunicadora social para el desarrollo, especialista en comunicación ambiental y divulgadora científica por pasión. Hoy seré su host en este fascinante episodio de la estación Divulgaciencia. ¡Empezamos! Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulgaciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Hola divulgacientíficos y científicas, bienvenidos a este programa. Hoy queremos tratar un poco estos temas que están siendo de preocupación de la sociedad, ¿no es cierto? El tema de los incendios forestales, el tema de racionamiento de la electricidad, por ejemplo, que nos está afectando en nuestras actividades del día a día. Y queremos analizar un poquito junto a ustedes cuáles son las causas, cuáles son estas razones que está perjudicando para que esto suceda en las ciudades. Entonces, en las últimas décadas la ciencia ya viene demostrando una relación íntima entre el cambio climático y los incendios forestales, siendo influenciada de manera directa por la actividad humana. También esto responde a una dinámica económica que vivimos, ¿no es cierto? Una economía rural basada en la agroecología, que ahora, bueno, queremos proponer esos temas, queremos ver cómo hemos pasado de toda esta dinámica económica que nos mueve para acabar con los recursos naturales que, como sabemos, no son infinitos y por eso estamos viviendo ahora estas afectaciones. Y para ello, en el episodio de hoy le hemos invitado a Danilo Arévalo. Él es biólogo de la Universidad de la SUAY y máster en ciencias, especialista en sistemas ambientales. Se ha especializado en la gerencia de proyectos para la conservación ambiental y prevención de la contaminación. Practica la divulgación científica y la educación ambiental para el cambio del comportamiento como elemento imprescindible para la sostenibilidad y la investigación para la toma de decisiones y evitar o atenuar los impactos ambientales. Hola Danilo, qué gusto tenerte aquí, muchas gracias por venir. No, Pau, muchísimas gracias, es un honor estar aquí en el canal. Antes que nada,
Pues muchísimas gracias, su servidor Danilo Arévalo, y sobre todo lo que quería es felicitar por el esfuerzo que hacen ustedes. El canal Divulga Ciencia está guapísimo, la verdad. Les invito a todo el mundo que vea, entre a la página web. Yo era fan desde YouTube, no tengo muchas redes sociales, pero ahora entré a la página, pues está muy, muy linda. Felicitaciones a todos y todas los que hacen, Eli, Roberto, Rafa, tú, está muy chévere, y espero pues que sigan adelante, porque además hacen una contribución a la sociedad, pero fundamental. Muchas Chévere, gracias, Danilo. Pau. Muchísimas gracias a ti. Ahora sí que nos han llenado de elogios, ¿no? Creo que son los primeros programas en los que nos dicen que hasta está guapo el canal, así que chévere. Gracias, Danilo. Y esforzándonos mucho y claro, y siempre contando con ustedes, ¿no? Nuestros invitados cada sábado que nos ayudan a esta labor y este fin común que es la divulgación científica. Bueno, Danilo, entremos en tema. Estamos viviendo ahorita un caos aquí en el país, ¿no es cierto? Específicamente en la ciudad, a propósito de los incendios forestales que se han suscitado, y también estos razonamientos de energía, de agua. Creo que a veces pensamos en un apocalipsis, pensamos en qué está pasando, no entendemos muchos fenómenos, ¿no es cierto? Y queremos echarle siempre la culpa a lo primero que es del gobierno, a la ciudadanía en sí, a los políticos, pero esto va más allá también, ¿no es cierto? Nuestra actividad como humanos hace que destruyamos el ambiente, o sea, nos estamos autodestruyendo, y eso queremos analizar contigo. Pero creo que es fundamental empezar, Danilo, explicando, porque hablamos de cambio climático. El cambio climático ahora ya es más que evidente, sus amenazas, todo lo que está pasando responde al cambio climático. Todavía hay gente que quiere negarlo, pero ya con esto, con más muestras, ya no sé, ¿no es cierto?, qué más nos puede pasar. Pero expliquemos qué es el cambio climático. Siempre creo que es importante hablar de eso. Sí, por supuesto que sí, muchas gracias. Pues el cambio climático hay que distinguirlo, ¿no? Antropogénico, porque estamos hablando del cambio climático que ha provocado el ser humano. Se lo está viviendo en los últimos 100 años. Así es. ¿Y a qué se debe? Han existido otros cambios climáticos en el planeta, pues, en siglos atrás, pero estos han sido naturales, ¿no? Por ejemplo, un volcán puede provocar cambios climáticos a nivel regional o incluso planetario. ¿Qué es lo que pasa, digamos, para hablar así un poco coloquialmente y hacernos entender? En los últimos 100 años nos hemos vuelto tan dependientes de los combustibles fósiles que estos 100 años que hemos estado explotando carbón, petróleo, ¿no es cierto?, hidrocarburos, los hemos quemado para, por la necesidad de energía, o porque necesitamos materias primas, ¿no? O sea, basta un ejemplo, me encanta siempre poner este ejemplo. Mira cómo estamos, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos hecho, todas las personas que están viendo este programa, todo lo que está aquí, lo que he hecho es en la mañana, cuando te has levantado, nos hemos botado encima un balde de petróleo. O sea, todo es petróleo, es todo. Entonces, claro, imagínate, 100 años hemos enviado toneladas y toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y lo que hemos hecho es aumentar esta cantidad de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, ¿no es cierto? El gas de combustión que vemos, no se ve, bueno, el gas sale por los escapes de un auto, por ejemplo, ¿no? Cuando quemamos algo. En la industria. Sí, en la industria, las chimeneas, sí. Sale con hollín, por eso pensamos que es negro, pero no es negro, de hecho es transparente, ¿no es cierto? Y en efecto, pues este aumento de gases ha aumentado la capacidad que tiene la atmósfera de calentar el planeta. Capacidad que te digo es positiva, es buena, porque si no existiera el efecto invernadero, si no existiera la atmósfera con estos gases de efecto invernadero, la vida en el planeta tal vez sí existiría, pero sería muy diferente y nosotros no existiríamos. Porque estaríamos a menos 20, menos 40 grados bajo cero, pues como está Marte, que no tiene atmósfera. O sea, existirían unas especies específicas que se adaptarían, pero la humanidad como tal no. Nunca hubiéramos aparecido, los mamíferos tal vez nunca hubieran aparecido. Entonces, el efecto invernadero es positivo, nada más que en los últimos 100 años nosotros hemos abusado, y las consecuencias ya están siendo graves, y pues de eso vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Y con base en este análisis que haces, Danilo, ¿crees que ahorita, con todo lo que está pasando, porque hablabas de que ya han habido cambios climáticos en otras etapas, ¿no es cierto? Pero estamos viviendo en esta era como la etapa más crítica, ¿cómo lo verías tú? Porque, claro, ahora nos está afectando mucho más, ¿no es cierto? Estamos viendo ya destrucciones masivas que no veíamos antes, de extinción de especies, o sea, son un montón de cosas ambientales que ya las estamos viviendo. Entonces, ¿estamos en esa era tan crítica o cómo lo ves tú?
Lamentablemente, siento mucho decirlo, pero no hemos visto todavía las consecuencias más graves del cambio climático. Por esa razón, un país como el nuestro, lo que tiene que concentrarse es en concentrarse en adaptarse al cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático, hablamos de dos enfoques, ¿sí? Hablamos de parar la contaminación que causa el cambio climático, el problema, detener Ese es el problema central, la contaminación. Sí, o sea, mitigar el cambio climático. Ojo, una cosa, no. El cambio climático es un problema de contaminación de la atmósfera. Se especula, porque vos sabes, la desinformación, los discursos maniqueos, incluso algunos discursos pseudopolíticos irresponsables, ¿no es cierto? El cambio climático es un problema de contaminación de la atmósfera, ¿sí? A veces se tergiversa o se confunde, por ejemplo, con contaminación desde el suelo, el agua, etcétera, que se vinculan de otra forma, podemos hablarlo, pero es un problema de contaminación de la atmósfera. Entonces, cambio climático, intentamos detener la contaminación, ¿no es cierto?, de la atmósfera, que no siga existiendo esta contaminación, este aumento de gases de efecto invernadero, como por ejemplo hacer un cambio de la matriz energética, no depender tanto del petróleo y tener más energías alternativas, ¿no es cierto? Así es. Y el otro enfoque es, así dejemos de contaminar y seamos de la humanidad perfecta en este instante, las consecuencias están dadas. Con este aumento del 1.2, 1.5 de grados centígrados a nivel global, las consecuencias ya están dadas y algunas pueden ser incluso graves, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a eso. Y este país, que no es un contaminante, no se puede comparar con China, con Estados Unidos, con Australia, la Unión Europea, con Japón, ¿no es cierto?, que estos son los países contaminantes, ¿no es cierto?, y que han aportado y que son, digamos, tienen en el pastel una tajada más grande en la responsabilidad, ¿no es cierto? Así es. No obstante, bueno, todos somos responsables, ¿no es cierto?, de eso trata el famoso Acuerdo de París. Pero lo que nosotros tenemos es que concentrarnos en adaptarnos al cambio climático porque tenemos mucho que perder. ¿Y cuánto? ¿A qué nivel? Solo te pongo un ejemplo y les invito a las generaciones que si no están informadas, se puede todo googlear ahora, ChatGPT, lo que sean, pero mejor sería que le pregunten a sus abuelos, a sus padres. El Ecuador debería saber de memoria, más que el himno nacional, este escenario catastrófico de la época de los 90, donde el fenómeno del Niño, ojo, que no es un fenómeno causado por el cambio climático, es un fenómeno natural. Que siempre ha existido, pero que lamentablemente las proyecciones del cambio climático dicen que va a ser muchísimo más fuerte, ¿no? El fenómeno del Niño, en la época de los 90, nos dio el golpe de gracia para el feriado bancario. Todo el sector pesquero, todo el sector hotelero, todo el sector turístico, todo el sector agropecuario, ganadero, quebró. Grandes, medianos y pequeños. Prácticamente casi nadie pudo honrar sus deudas con la banca. Y ese, por supuesto, no fue el único ni el principal, digamos, ya veníamos con problemas, ¿no es cierto? Pero nos dio el golpe de gracia para el feriado bancario. O sea, fue catastrófico, la pérdida se calculó en más de 2.860 millones de dólares, que era el 15% del PIB del Ecuador en esa época. Entonces, fue terrible, o sea, la gente se suicidaba. Así es. Se suicidaba. Fue un tiempo totalmente deprimente para el país. Y a ese nivel nosotros somos vulnerables al clima. Hoy, en este año, nos vuelven a dar una lección con todo lo de las sequías, lo del agua potable que empieza a cortarse, los incendios, las cortes de luz, de nuevo la naturaleza y el cambio climático. El clima nos vuelve a dar una lección y nos pone en contexto que tenemos que hacer algo para adaptarnos. Y Danilo, justo para entrar en ese tema, ya vemos cómo esta dinámica económica que tenemos, ¿no es cierto?, países como el nuestro que dependemos absolutamente de los recursos naturales, porque por más que vemos, hay investigaciones, han habido proyectos que se han financiado acá en el país para ver soluciones, un plan B a los recursos naturales, porque lamentablemente estamos sobreexplotando, no son infinitos, como decía yo en la introducción, pero nuestra economía se basa exclusivamente en el petróleo, en el tema de la explotación minera, ¿no es cierto? Ahora que está ya más en tendencia el tema
¿por qué acabar con los recursos, ¿no es cierto? Y como tú dices, ya la crisis climática nos está dando este aviso para decir, a ver, países tenemos que tener un plan B en realidad que nos comprometa a acabar con esta contaminación de alguna forma y acabar con esta sobreexplotación de los recursos. En ese sentido, tú ya estabas hablando, Danilo, esta crisis climática, ¿cómo tiene que ver directamente con estos incendios forestales que estamos viviendo? Porque creo que estamos sufriendo uno de los momentos más graves, por ejemplo, de sequía. Ahora estamos suplicando porque llueva, porque después vamos a las inundaciones. O sea, es todo un ciclo, o sea, es bien cíclico esto, ¿no es cierto? Que si hay mucha lluvia, que las inundaciones, que si hay la sequía, que los incendios forestales. ¿Por qué se dan estas afectaciones? ¿Cómo tiene que ver directamente? Y con esto del razonamiento del agua y de la luz, por ejemplo, en las ciudades como la nuestra, ¿no? Sí, las proyecciones del clima futuro y del cambio climático en efecto advierten, ya nos advertían de las sequías, ¿no? Ya veníamos rompiendo récords históricos de países, los países donde la media de la temperatura se elevó, 1996, el 2016, por ejemplo, ¿cierto? Fueron años récords de la temperatura media del planeta y que se rompieron varios tipos de récords, ¿no? Hectáreas incendiadas, etcétera. Las proyecciones del cambio climático para el Ecuador lo que te dicen es que en efecto, en general, para hacer una síntesis, un resumen, vamos a tener veranos más agudos, ¿no es cierto? Y también inviernos más agudos. Entonces, esta variabilidad anual se va a exacerbar y estos cambios en un solo periodo tan grandes, ¿no es cierto?, de escenarios son los que impactan múltiples sectores, como por ejemplo, esto es catastrófico para la agricultura, para la ganadería, ¿no? La consecuencia, o sea, van a tener alimentos en la mesa que van a ser impagables, ¿no es cierto? Algunos, incluso, lamentablemente, algunos muy probablemente alimentos que no vayan a ser viables ya a producir, porque los agricultores no les va a resultar rentable pues producir, ¿no es cierto? Entonces las proyecciones del clima y el Ecuador es muy vulnerable esto, y mucho más vulnerable si es que perdemos nuestra principal herramienta para combatir el cambio climático. El Ecuador no es Holanda, no somos Alemania, no somos Bélgica, no somos Australia. Nosotros somos un país que está enfrentando graves problemas de recursos. Afortunadamente para nosotros, aún tenemos reservas en nuestro patrimonio natural. Nos queda 12.5 millones de hectáreas de bosques nativos. Imagínate, Pau, que hemos deforestado 2 millones de hectáreas de bosques nativos. Eso es 2 veces el Parque Nacional Yasuní. Así es. Todos los bosques nativos son bosques protectores, nos dan servicios ambientales a la agricultura, al ser humano, regulan la temperatura. Si es que perdemos estos bosques, si seguimos con esa tasa de deforestación, imagínate, perdemos 90.000 hectáreas de bosques al año. Para que nos entiendan los quiteños, eso es 3 veces el Parque Nacional Cotopaxi. Si nos están escuchando en Cuenca, al sur, eso es 3 veces el Parque Nacional El Cajas. Qué locura. Estos bosques son los que, manejados bien, nos pueden ofrecer una alternativa de adaptación a los temas de estiaje, de falta de agua potable, incluso atenuar el tema de las sequías. Ok, realmente es impactante los datos que nos das, Danilo, y también, como ya lo decía yo en la introducción, Naciones Unidas habla de que cada año se pierden 30 millones de hectáreas. A veces ni siquiera tenemos conciencia de cuánto es eso. Para un país como el nuestro, lo que tú nos dices, 2 parques de Yasuní quemados en un momento o deforestados o lo que sea, es una pérdida de recursos increíble, ¿no es cierto? Y justamente es eso lo que ya, qué pena que el tiempo se nos acaba, tenemos un montón de información por dar. Pero, Danilo, y esto, ¿por qué solo se analiza desde lo político? Lamentablemente, los medios de comunicación acá nos desinforman tanto y todo es culpa del gobierno, todo es un movimiento político, todo. ¿Por qué solo se analiza desde lo político y por qué no hacer un análisis desde lo ambiental también, ¿no es cierto? Y cómo nosotros, como ciudadanos, podemos demandar esto. O sea, necesitamos información real, no es que solamente culpamos a que el gobierno, sabemos que políticamente tal vez no estamos gestionando bien las cosas porque, como decía, solo basamos nuestra economía en los recursos y ya está, pero ¿qué debemos hacer, no es cierto? ¿Cómo debemos ya actuar para que esto de alguna forma se pueda como calmar? Pues, muy pertinente, gracias tu pregunta, Pau. En efecto, lo ideal sería
tomar decisiones políticas basadas en ciencia, justo como tú lo resumes, dices, pues, ¿por qué no hablamos de los temas ambientales para tomar decisiones? Los políticos en este país y en todo el mundo deberían basar su discurso, basar sus decisiones en ciencia. Sobre todo las decisiones, ¿no? Y no hacer, de un tema tan crítico, tan grave, algo populista, ¿no? Y tan irresponsablemente. Entonces, esperemos que pues, nuestros políticos puedan tomar y revisar la información, porque sí existe. Te comento que, por ejemplo, en la Unión Europea hace ya 5 años le ayudó a todo el Ecuador continental a hacer estrategias provinciales de cambio climático. Pero no es vinculante que los consejos provinciales utilicen las estrategias para sus planes de ordenamiento territorial. Es selectivo nada más. Es voluntario, pero tendría que ser mandatorio. Claro que sí. La comunidad internacional, la cooperación internacional, nos ayudó a desarrollar en algo más de 5 años, y más incluso, creo que 10 años estuvimos pensando, ¿no es cierto?, en tener un plan nacional de adaptación. Finalmente, desde el año pasado, tenemos un plan nacional de adaptación al cambio climático, donde se aborda el tema de las sequías. Así es. Pero no es vinculante que los instrumentos de desarrollo se basen en esto, ¿no? Se basen en todos estos instrumentos y en estos mapas de proyecciones del clima futuro. Por otro lado, los ciudadanos en sus hogares podemos hacer mucho. Así es. Para dar también un poco de esperanza, ahí creo que de la crisis se puede encontrar también oportunidades, ¿no? Miren, estamos pensando, me han invitado ahí a participar en esta iniciativa Quito Silvestre de la Universidad San Francisco. Es una oportunidad para reforestar estas áreas quemadas, ¿no es cierto?, que además tenían árboles exóticos, pinos, eucaliptos, que son introducidos y que son, literalmente, estos bosques pueden ser una bomba de tiempo, ¿no? Así es. Porque naturalmente, de hecho, se incendian. Acumulan energía, se seca, ¿no es cierto?, y que tiene que combustionarse en algún momento. Con mayor razón, si es que tienes gente que bota botellas, hacen lupa, se calienta, generan incendios, o si hay desadaptados que los queman, ¿no es cierto? Hacen fogatas o simplemente los queman por desadaptados. Entonces, tener bosques funcionales como se busca es sumamente importante, es una oportunidad, y ahí les invito a todo el mundo que se unan a esta iniciativa Quito Silvestre de San Francisco. Vamos a necesitar ahí un montón de voluntarios para reforestar. Imagínate, sembrar vos un arbolito, verlo crecer. Chévere. Y decir, ese árbol nativo, yo lo sembré, decirlo eso a tu hijo, a tu nieto, ¿no es cierto? Sí, sin embargo, Danilo, eso sería también, debemos hacer otro programa con el tema de cuánto tarda, ¿no es cierto?, en regenerarse todo ese espacio quemado, porque un poco trabajando en el tema se ve que son años, o sea, no es que ya se quema y en meses ya podemos estar replantando todo, reforestando todo, entonces ese también es algo crítico, 40 años para poder lograr restaurar esos espacios. Así que muchísimas gracias, Danilo, que pena el tiempo, ya te invitaremos porque este tema es para largo. Muchas gracias. Y yo me quedo con esto, ¿no es cierto?, que divulgadores científicos y científicas hay que analizar estos temas también desde lo político, desde lo ambiental, porque estamos viendo cómo el tema ambiental es el que nos da las alertas, el que nos da estas formas de decirnos ya basta con el tema, cómo estamos gestionando el tema político, y sobre todo que los políticos nos escuchen y vean que con sus decisiones serían más certeras si nos basáramos en la ciencia. Así que cerramos este primer capítulo y ya regresamos a divulgadores científicos y científicas. Gracias, Danilo. Muchas gracias, Pao. Gracias a todos. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos, que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia.
Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos. Nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Estamos de regreso, divulgadores científicos y científicas, en un programa en el que realmente estamos aprendiendo un montón. Estamos hablando un poco sobre los efectos, amenazas del cambio climático para todo lo que estamos viviendo en estos momentos acá en la ciudad, el tema que estamos sin luz, sin agua, además todos estos incendios forestales que lamentablemente se han dado en Quito. Entonces, un poco queriendo analizar cuáles son las alternativas, qué estamos haciendo, cómo estamos gestionando políticamente también el tema, ¿no es cierto? Entonces, vemos que hay mucha incertidumbre y mucha desinformación en la gente también, porque no nos ponemos a conocer un poquito más del tema, analizarlo. Entonces, en el primer bloque le tuvimos a Danilo, en el que él nos explicaba cómo el cambio climático ahora ya más que evidente nos está dando estas alertas y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, esta crisis climática. Y en este segundo bloque queremos hablar un poquito de cuáles son estas alternativas también que tenemos, por ejemplo, en el tema de electricidad para dotar a las ciudades, porque somos un país que nos basamos únicamente en la energía en fósiles, ¿no es cierto?, en energías no renovables, y eso también nos está afectando, pero sabemos que hay muchas investigaciones al respecto y que somos un país privilegiado y que podríamos tomar otras alternativas, así que de eso vamos a hablar. Y en este segundo bloque tengo el agrado de presentarles a Freddy Ordóñez. Él es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional, obtuvo un máster en térmica y sistemas energéticos en la Universidad de París y otro en energía para el desarrollo sostenible en la Universidad Politécnica de Cataluña. Obtuvo su doctorado en ingeniería de procesos en la Universidad de París también, y sus áreas de interés están relacionadas al sistema de energía solar, la eficiencia energética en edificios y uso de nuevos vectores energéticos en el sector de transporte. Actualmente se desempeña como profesor agregado en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional y es director del Grupo de Investigación en Energías Alternativas. Hola Freddy, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Paola, y muchas gracias al equipo de Divulgaciencia. Me sumo a las felicitaciones que hizo Danilo. Muchas gracias. Un muy buen programa que aporta muchísimo en la divulgación científica. Gracias, Freddy. En realidad, para nosotros es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Nuestro último fin, que es realmente informar. Sabemos que en todo lo que estamos pasando ahora, cuando se generan estas crisis, estos caos, es el momento preciso para la desinformación, ¿no es cierto? Porque correcto, ya sabemos cómo están los medios de comunicación, lamentablemente responden solo a voces oficiales, digamos, y que nos dan una parte de la información que necesitamos, y por eso ahora aquí contigo, Freddy, gracias por aportar a esto. Queremos saber en verdad por qué estamos pasando lo que estamos pasando, ¿no es cierto?, esta crisis energética, esta crisis climática que estamos viviendo ahora. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? ¿Por qué nos están quitando la luz? ¿Por qué nos están quitando el agua? ¿Qué está pasando con esto, Freddy? Ya, muchas gracias. Me alegra mucho que hayamos cambiado el término ahora a crisis climática, porque en realidad esta es una tendencia también de cambiar el término, es una forma de hacer política también, de decir no es un cambio ya, es una crisis. Estamos en una época de crisis donde tenemos que actuar de forma inmediata y de forma certera.
¿Qué podemos hacer? La respuesta es muy compleja, viene desde muchos ángulos. Crisis climática significa eventos climáticos extremos. Esto es inevitable y esto no solo pasa en el Ecuador, pasa en la región, pasa en el mundo. Y lo que tenemos que hacer es lo que ya había dicho Danilo, mitigar y adaptar. Mitigar para evitar las emisiones o reducir las emisiones de CO2 y adaptarnos para construir nueva infraestructura, para cambiar nuestras formas de pensamiento, nuestras formas de funcionar, de tal manera que podamos aguantar estos embates del clima con el menor daño posible y podamos recuperarnos de manera sencilla. ¿Qué podemos hacer o qué está pasando en el país? Bueno, en el país se suman muchas cosas. Estamos con un evento de sequía extremo que es inusitado, quizás no es el más grave de los últimos años, quizás ha habido algunos otros antes. El hecho es que sí lo estamos sufriendo. La falta de lluvias se nota en las represas hídricas, que es nuestra principal fuente de energía eléctrica. Y aquí viene el gran problema. El 80% de la matriz energética nacional depende del petróleo. Así es. Entonces solamente el 20% son energías renovables y de este 20, el 17, o sea casi todo el pastel, es hidroelectricidad. Entonces el momento que deja de llover tenemos una dependencia altísima del recurso hídrico, con lo cual tenemos un problema de generación. ¿Qué es lo que hacíamos antes cuando no teníamos tanto consumo? Simplemente pues teníamos generadoras térmicas que consumen diésel, consumen búnker, y que nos podían dar lo que nos faltaba. Problemas de gestión, mala gestión yo diría, falta de previsión, falta de planificación, han hecho que no tengamos esa disponibilidad. Y Freddy, justo en ese sentido, ¿no es cierto? Es como que dependemos únicamente de la energía hidroeléctrica, ¿no es cierto? O sea, es ahí, pero hay alternativas, o sea, nosotros somos un país incluso que podríamos como ver otros recursos, ¿no es cierto? Y también eso quería preguntarte un poquito, explicar qué es esto de las energías renovables y las no renovables, ¿no es cierto?, para tener una idea de cómo podríamos generar alternativas para esto. Sí, verás, una de las cosas que yo sí te quiero contar es en el momento que la demanda ha ido aumentando a lo largo de los años y se prevé que va a seguir aumentando, y esto está pasando en todo el mundo. Y yo creo que este es uno de los principales factores a considerar, que no se está considerando cuando se habla de crisis climática. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es tenemos que reducir el consumo de energía. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar el 80% de producción de energía a otro tipo de energía. ¿Tenemos opciones? Sí hay opciones. Una de las cosas que se habla cuando se habla de soberanía energética es de la diversidad energética. Entonces, depender de una sola fuente, como es la hidroenergía, es complejo, porque tienes un problema con el agua y nos pasa lo que nos está pasando. Cuando tienes una diversidad, que puedes tener energía solar, energía eólica, energía geotérmica, otros tipos de energía, siempre tienes un backup que te puede echar una mano. Y aquí viene el discurso anterior. Pero si no tenemos una conciencia de cuánto estamos consumiendo, es súper difícil con cualquier tipo de energía, con cualquier solución que se te ocurra, lograr solventar todo este consumo que existe. Entonces, yo sumaría a una de las acciones más fuertes en mitigación a repensar el sistema económico, a repensar la estructura en la cual nos movemos. Porque esta estructura ligada al PIB es lo mismo que desarrollo, y esto está ligado íntimamente al consumo de energía, significa mucho más contaminación ambiental. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar desde ahí a pensarlo. Respecto a la pregunta, ¿qué es renovable, qué no es renovable? Hay varios términos. Renovable normalmente se habla cuando tenemos energías que pueden ¿cómo diríamos?, volver a regenerarse en un periodo de tiempo corto, en el periodo de tiempo en el que nosotros estamos, que es la humanidad, ¿no? El petróleo es renovable si es que tú lo ves a escala geológica, miles, millones de años, se va a regenerar, pero no lo vamos a ver. Las aguas sí, la biomasa también, etcétera, etcétera. Estas energías se pueden considerar como renovables. Se habla también de energías alternativas. Cuando hablamos de energías alternativas estamos metiendo otras que no son necesariamente renovables, pero que no producen CO2. Aquí hablamos de la energía nuclear, por ejemplo. La energía nuclear es parte de las energías alternativas, si bien no es renovable. Luego hay que pensar en qué significa esto de la renovabilidad. Había una pregunta que tú me querías hacer, que era cómo introducir energías limpias. Y este término a mí me parece un poco mentiroso. ¿Por qué es mentiroso?
porque cualquier cosa que nosotros hagamos como humanidad tiene un impacto ambiental. Así es. Entonces, producir una celda fotovoltaica se lo hace a través de unos hornos de alta temperatura que solo se pueden hacer con carbón. Y entonces vamos a generar CO2 para producir celdas fotovoltaicas. Y tenemos que poner una torre de un aerogenerador. Tenemos un mástil de acero y el acero solo se lo produce en hornos de alta temperatura. Y Freddy, el problema ahí está en el discurso, ¿no es cierto? Porque tú lees todos estos acuerdos de Naciones Unidas, lees los planes energéticos del país y se habla de energías limpias. Entonces ahí está también la trampita, porque tú dices, ¿qué son estas energías limpias? Cuando en realidad generan todo lo que hacemos, todas las actividades económicas, todas las actividades humanas generan este impacto ambiental. Sí, verás, aquí voy a introducir un término que a mí me encanta, que es el tecnooptimismo. Ok. Y esta palabra energía limpia está enmarcada dentro de esto que nosotros conocemos como tecnooptimismo. Significa que estamos tan confiados que la tecnología va a solucionarlo, no importa el problema, la tecnología lo va a solucionar, porque siempre ha sido así, que nos despreocupamos y dejo de hacer lo que debería hacer. Entonces, el tecnooptimismo, al decir energía limpia, es como, bueno, voy a poner un panel solar en mi casa y me lavo las manos, me despreocupo, yo puedo seguir contaminando, ahora sí dejo la luz encendida por seguridad, porque ya no me importa. Tanto incoherente, Entonces, claro, el tecnooptimismo nos lleva a eso, a que a pesar de que haya un montón de iniciativas, de que haya mucha gente que está trabajando, otra no tanto, en pro de mejorar la matriz energética o de encontrar lugares mejores para accionar, tú veas las curvas de demanda no bajan. Siguen siendo las mismas, el 80% más de energía fósil que consumimos ahora ha ido en aumento en lugar de ir bajando. Ha pasado el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, 10.000 reuniones de la COP, pero no pasa nada, no baja. ¿Por qué no baja? Justamente por esto, porque no hay un cambio estructural, no hay un movimiento hacia cambiar las formas de hacer. Y justo tú hablabas de esto, ¿no es cierto? Si no cambia este sistema de consumo, porque desde nosotros mismos, como tú dices, un ciudadano en la casa, en vez de tener, no sé, solo la luz que necesita prendida, prendemos la televisión, el equipo de sonido, tenemos prendida la refrigeradora, hay un montón de cosas, porque así es como funciona la sociedad de alguna forma y así nos han enseñado a consumir. Si no cambiamos estructuralmente ese sistema de consumo, esto de quitarnos la luz por horas, esto de perjudicarnos a nosotros mismos, no sé, desde cómo están pensando desde el gobierno, ¿esa es la solución? Ayuden a algo realmente que nos quiten la luz así horas de horas. No, ¿qué es lo que se debe hacer? Totalmente no. O sea, no tenemos agua, no tenemos energía, no tienes una opción, el gobierno no tiene una opción que puede hacer más que quitarte la luz. No tiene solución. Pero porque las soluciones inmediatas no existen. Tenemos soluciones a mediano y largo plazo. Pero claro, ahí vienen las coherencias o las incoherencias, ¿no? Leía un tuit del presidente felicitando a las mujeres por no usar el secador de pelo, cuando el hombre se va en el avión presidencial de vacaciones a Estados Unidos. Exacto. El viaje costó muchísimo más de lo que todo lo que pueden ahorrar las mujeres al dejar de utilizar el secador. Entonces, estas incoherencias políticas nos hacen mucho daño. Así es. Y yo sí creo que deberíamos más bien actuar. Entonces, no hay planes no hay un plan, no se está cumpliendo. Había un plan maestro de electricidad que yo podía criticarlo mucho porque no era tan ambicioso como a mí me hubiese gustado, pero había un plan. Este plan lo han pasado por alto totalmente. No existe, no estamos incentivando la instalación de energías alternativas o no estamos metiéndonos en energías renovables. No lo estamos haciendo. Ok, ¿y cuáles serían estas alternativas, Freddy? Supongo que hay mucha investigación en el país, como tú mismo dices, ya en el plan maestro se ha integrado estas alternativas. ¿Por qué no las tomamos en cuenta? Es lo más fácil seguir como estamos, porque esto ya no va a ser sostenible, ¿no es cierto? Nos va a seguir pasando lo que nos está pasando, que nos quiten en vano la luz, que sigamos viviendo este caos. ¿Cuáles serían estas alternativas que tú propones? O sea, fácil no es. Hay un trabajo a muy largo plazo. Yo creo que sí hay alternativas. La energía solar es la que más nos conviene en este momento, y no hablo solo de la fotovoltaica, hay muchas otras formas de
de utilizar la energía solar, pero tenemos otros recursos, también energía eólica. La investigación en ese sentido, o sea, nosotros estamos en un país que ventajosamente al estar en el Ecuador tenemos una ventaja estacional. Nosotros no tenemos estaciones y nuestro recurso solar es más o menos constante a lo largo del año. No es el mejor recurso del mundo, no nos podemos comparar con Atacama en Chile o con California en Estados Unidos, pero sin embargo tenemos un recurso relativamente bueno que nos permitiría hacer un desarrollo. Ahora, tenemos un problema con las renovables, que es la intermitencia de las renovables. Entonces, las renovables como la energía solar te pueden entregar energía mientras hay sol, pero las demandas de consumo no están en el mediodía, están sobre todo en la tarde-noche, que es cuando tenemos el pico a las 7 de la tarde. En todo el mundo se está investigando cómo poder introducir macroacumulación de energía en las matrices energéticas. Entonces, nosotros también estamos haciéndolo aquí, pero a una escala mucho menor. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de investigación también es bastante débil. Entonces, y aquí una de las cosas que yo sí llamo, si nosotros queremos dar soluciones propias, queremos adaptarnos de manera propia, que no nos vendan la solución, tenemos que apostar también en la investigación nacional. Así es. Entonces, hay muchos grupos de investigación en las diferentes universidades que están trabajando en todos los temas de energías renovables, de cambio climático, de adaptación, de mitigación, y sin embargo, cada año tenemos recortes presupuestarios. Entonces, sí es necesario apostarle también a este tipo de... Esa es una problemática bien fuerte, ¿no es cierto? Es como que cada año, en vez de apostarle a la investigación, es lo que tú dices, se reduce del presupuesto. Todos los años los investigadores e investigadoras están luchando por esto. No sé, la CNECIT también ahí, bueno, nos vamos a meter por ese terreno, de alguna forma cómo nos apoya, ¿no es cierto? Pero las investigaciones, por ejemplo, en el grupo que tú lideras, Freddy, tú estás en un grupo que es de investigación para la energía alternativa, por ejemplo. Cuéntanos un poquito cómo funciona este grupo, qué investigaciones están llevando a cabo, porque esto también nos ayudaría para que esos resultados puedan ser tomados en cuenta, ¿no? En temas de gestión de la energía en el país. Sí, verás, nosotros somos un grupo multidisciplinario, nació principalmente en ingeniería mecánica, pero abarcamos también a ingenieros eléctricos, a ingenieros químicos y a ingenieros ambientales que nos están apoyando, que son parte, ¿no? Son parte del grupo también, porque nuestras investigaciones son multidisciplinarias. ¿Qué investigamos? Al final investigamos cosas súper puntuales. Te cuento algunas de las que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros estamos desde hace algunos años enfrascados en desarrollar un colector de concentración Fresnel adaptado para el país para procesos industriales. Entonces, por ejemplo, la industria del país, sobre todo la industria alimenticia, consume mucha energía solo para calentamiento, solo para calentamiento a media temperatura. Y esto se puede conseguir con energía solar. Entonces, sin necesidad de quemar combustibles fósiles y sin afectar a la matriz productiva. Entonces, ahí tenemos algunas investigaciones que están saliendo, pero siempre tenemos los problemas de financiamiento, de los prototipos, de cómo nos relacionamos con la industria. Y se quedan a medio hacer las investigaciones. Se quedan a medio hacer o se demoran años en desarrollarse. Tenemos otras investigaciones sobre movilidad eléctrica, por ejemplo, para hacer modelos de carga de vehículos eléctricos. Estamos con los vehículos privados que se puedan cargar con paneles fotovoltaicos sin necesidad de acumulación. Entonces, normalmente lo que te recomiendan las políticas actuales es que si tú compras un auto eléctrico, mejor lo cargues en la noche, porque en la noche tenemos una bajada de demanda. Ahora, yo me pregunto, si todos los autos entran a cargarse en la noche, resulta que los picos van a estar en la noche. Entonces, una de las soluciones que nosotros planteamos es la implementación masiva de paneles fotovoltaicos en los tejados de la ciudad y que la carga de los autos privados, que normalmente están estacionados durante el día, sea en los lugares públicos, en las oficinas, en los lugares donde están ahí estacionados. Y esto haría que toda la radiación solar, toda la energía solar que la transformas en ese momento, vaya directamente a los autos, evitando este problema de la acumulación que necesitaríamos con energía solar. Qué chévere, Freddy. En realidad, alternativas hay, investigación hay. Lamentablemente vemos que el problema está en que no debemos bajar los presupuestos a la investigación. Este país debería seguir apostándole a fortalecer esas investigaciones, porque podríamos tomar decisiones mucho más acertadas, ¿no es cierto? Inclusive en lo político, en cómo gobernamos. Freddy, yo creo que tú estás alineado con Danilo en el momento en el que decimos que si el gobierno tomara decisiones
basadas en la ciencia, otro sería realmente nuestra forma de desarrollarnos, ¿no es cierto?, en las ciudades, de aprovechar los recursos naturales, de hacer tantas cosas realmente bien informados. Así que, Freddy, te agradecemos un montón por haber estado acá, por todo este conocimiento nuevo que nos das y sobre todo para calmar un poco esta desinformación, este caos que estamos viviendo como sociedad, porque ya no sabemos a quién culparle los incendios, ya no sabemos de quién culparle las sequías, todo queremos buscar culpables, pero estamos viendo científicos y científicas que nosotros también pues podemos aportar si es que también hacemos más eco de esta información, ¿no es cierto?, que está basada en la ciencia. Así que, Freddy, esperamos tenerte en un nuevo programa. Creo que ya eres nuestro invitado de cajón aquí en la estación. Muchísimas gracias más bien por tu apoyo siempre. Muchas gracias a ti, Pau, muchas gracias al equipo de Divulgaciencia y continúen con este excelente programa. Muchas gracias, Freddy. Ya nos vemos. Divulga científicos y científicas, qué gran episodio, realmente un momento para encontrar esta información en los momentos caóticos que estamos viviendo ahora. Entendemos que lo que ha pasado en tan poco tiempo, ¿no es cierto?, esto de los incendios forestales a gran escala acá en la ciudad de Quito nos ha dejado un poco decepcionados, despechados, no sabemos qué pasa, queremos encontrar culpables, pero ya con nuestros invitados hemos analizado qué es lo que está pasando, es el cambio climático que es evidente ahora más que nunca. Esperamos que ahora los negacionistas de este fenómeno puedan entender y ver lo que estamos pasando. En realidad esto existe y esto afecta a la ciudad, ¿no es cierto?, y a nuestro desarrollo. Así que también queremos dejarles un poco de información y de esperanza sobre lo que podemos hacer, porque un país como el nuestro, que tiene tantos recursos, que tenemos diversidad de alternativas para poder enfrentar, para poder adaptarnos al cambio climático. Así que ha sido un gusto para mí, yo soy Paola Guijarro, ha sido un gusto para mí compartir este episodio con ustedes. Recuerden que pueden ver este programa a las 18 horas a través de todas nuestras redes y también de nuestros aliados OEI Ecuador y Cuna Ecuador, y si se lo perdieron pueden escucharnos mañana domingo a las 10 de la mañana a través de Cultura FM 100.9. Así que nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.